Evangélicos, bautistas, nos gozamos en servirle a un Dios que es fiel. ¿Qué es necesario? ¿Qué es necesario para trabajar juntos en la obra del Señor? Piense un momento, ¿qué necesita usted y qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros para que entonces de esa manera trabajemos juntos en la obra del Señor? Vamos a Romanos capítulo 15, y estaremos haciendo lectura en los versículos 5 y 6. Romanos 15, versos 5 y 6. Abra su Biblia o búsquelo en su celular. Tenemos que ponernos al día con la tecnología. Póngase al día con la tecnología y descargue la Biblia en su celular para entonces de esa manera nunca jamás andar desarmado. Si hay algo que no dejamos en la casa es el celular. Y si usted anda la Biblia en el celular, entonces nunca la Biblia se le va a quedar en el hogar. Leemos entonces de la palabra de Dios en Romanos capítulo 15, versos 5 y 6. Que Dios, qué hermoso esto que estamos leyendo, Dios fiel, Dios soberano, Dios justo, Dios de amor, Dios de promesas, que Dios, quien da esa paciencia y ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Verso 6. Entonces, todos ustedes, ¿cuántos? Todos. Entonces, todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El título de la lección de esta noche, el título es Trabajando Unidos. Trabajando Unidos, ese es el título, Trabajando Unido. ¿Cuál es el título? Trabajando unidos. Estaremos viendo tres verdades fundamentales a la luz de esta porción de la palabra de Dios. Tres verdades fundamentales para trabajar juntos. Pablo, mis queridos amigos y hermanos, establece tres verdades fundamentales. Son fundamentos. Son necesarias. Usted y yo debemos de poner nuestros pies sobre cada una de estas verdades. No podemos caminar fuera de estas tres verdades si queremos trabajar unidos. Pablo establece tres verdades fundamentales para trabajar juntos en la gran comisión. ¿Dónde es que debemos de trabajar juntos? En la gran comisión. Primera verdad. Dios desea obtener toda la gloria, diga conmigo toda la gloria. Dios desea obtener toda la gloria a través de nosotros. Esto incluye a cada uno de aquellos que hemos confiado en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestras almas. Sin excluir a nadie, absolutamente. Todos estamos incluidos en este fundamento, en el de darle toda la gloria, diga conmigo toda la gloria a nuestro buen Dios y Salvador. Escuche bien,
lo que nosotros leemos en el versículo 6. Ponga atención a lo que leemos ahí en el versículo 6. Dice, entonces todos ustedes podrán unirse. ¿Cómo estaremos? Unidos. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios. Ese es el deseo de Dios para todos aquellos que forman parte de su familia. Ese es el deseo de Dios para todos aquellos que forman parte de su iglesia. Ese es el deseo de Dios para todos y cada uno de sus hijos. ¿Es usted un hijo de Dios? Entonces, ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que usted, a través de la unidad en el cuerpo local, le traiga gloria y alabanza a su buen nombre. Segundo fundamento. Dios, ¿quién? Dios. Dios ha diseñado que sea juntos que glorifiquemos a una voz su nombre. Ese es el diseño de Dios. El diseño que Dios tiene para los creyentes, para cada uno de los creyentes, es que a través de el cuerpo local, es de que en unidad en el cuerpo local le glorifiquemos a Él y solamente a Él a través de una sola voz. Y el tercer fundamento es dar gloria a Dios juntos en armonía. Dar gloria a Dios juntos en armonía. El dar gloria a Dios juntos requiere armonía. ¿Qué requiere? Armonía. Fíjese bien lo que leemos en el versículo 5, que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, les ayude a vivir en plena armonía. ¿A qué nos va a ayudar Dios? A vivir en armonía. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Jesucristo. Y tenemos que formularnos, tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿qué es la armonía? Pareciera el nombre de un instrumento musical. Y podría serlo, pero no lo es. La palabra que el apóstol Pablo está utilizando en este versículo para armonía significa literalmente de ideas firmes. ¿Qué clase de ideas? Firmes. Y no solamente tiene como significado que seamos creyentes en Cristo de ideas firmes, sino que podría significar de una misma mente. Y por último, también podría tener como significado de una sola mente. El apóstol Pablo, mis queridos hermanos y hermanas, no le está pidiendo a Dios simplemente que nos dé cualquier clase de mente. Pablo no le está pidiendo al Señor que simplemente nos dé una mente similar, una mente parecida. Ese es el nombre de una farmacia por ahí en México, farmacia similar. Esa no es la clase de mente que Pablo le está pidiendo al Señor. Pablo está orando para que Dios dé a su iglesia, para que Dios dé a cada creyente en Jesucristo que forma parte de una iglesia local, una mente unificada. ¿Qué clase de mente? Unificada. Pablo le está pidiendo a Dios
para que dé a todos los creyentes una mente unificada y resuelta, y que sea la mente de Cristo. ¿La mente de quién? La mente de Cristo. Entonces, tenemos que formularnos otra pregunta. Tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Qué sabemos de la mente de Cristo? ¿Qué conoce usted de la mente de Cristo? ¿Qué conozco yo de la mente de Cristo? Diga conmigo, ¿qué conozco de la mente de Cristo? Cuando pensamos en la mente de Cristo, cuando usted se detiene a pensar en la mente de Cristo, estoy seguro que en más de una vez usted se ha detenido a meditar sobre la mente de Cristo, sobre cómo pensaba Cristo. Cuando usted y yo nos detenemos a pensar en la mente de Cristo, no debemos de evitar pensar en sus últimas palabras registradas en los evangelios y en el libro de Hechos. Usted y yo tenemos que pensar en aquellas últimas palabras que Jesús menciona, dándole ordenanzas, dándole mandamientos a sus discípulos. En Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, Mateo 28, 18 al 20, Jesús le dice a sus discípulos que debido a su autoridad y bajo su autoridad debían ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué es lo que debían de hacer? Discípulos en todas las naciones. Les dijo que bautizarían a las personas en una nueva identidad. ¿En qué clase de identidad? Nueva. Y les enseñarían a obedecer todas las cosas que Él había enseñado en todas las áreas de la vida. En Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, verso 8. Jesús le dijo a sus discípulos, ponga atención, que esperaran hasta que el Espíritu Santo que les había sido prometido viniera y los llenara, porque de esa manera ellos podrían ser sus testigos hasta lo último de la tierra. ¿Qué iban a hacer los discípulos? Los testigos de Jesús hasta el último rinconcito de la tierra. Según estos versículos y todo, absolutamente todo lo que usted y yo leemos en el Nuevo Testamento, ¿cuál es entonces la mente de Cristo? ¿Puede usted, después de escuchar lo que acabo de mencionar, deducir cuál es la mente de Cristo? La mente de Cristo, mis hermanos y mis hermanas, mis queridos amigos, es la gran comisión. ¿Cuál es la mente de Cristo? La gran comisión. Y no solamente es la mente de Cristo, es el palpitar del corazón de Cristo. El corazón de Cristo palpita por la gran comisión. Y de la misma manera, nuestros corazones, el tuyo y el mío, debe de palpitar por la gran comisión. Hombres, mujeres, niños, escúcheme bien, hombres, mujeres y niños, ¿me está escuchando? Hombres, mujeres y niños, escuchando, creyendo, obedeciendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hombres, mujeres y niños, escuchando y obedeciendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? La gran comisión. ¿Cuál es la mente de Cristo? La gran comisión. Esa es, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, la mente de Cristo, la gran comisión. Son los discípulos. Son los discípulos de Cristo los que hacen discípulos. ¿Qué hacen los discípulos de Cristo? Discípulos.
¿Es usted un discípulo de Cristo? Entonces usted está llamado, usted está ordenado a ser discípulos. Son los discípulos de Cristo los que hacen discípulos, y esos discípulos hacen más discípulos. Entonces, ¿cómo obtenemos este tipo de armonía? ¿Cómo obtenemos este tipo de armonía que viene con tener la mente de Cristo y el enfoque en la gran comisión? ¿Qué requiere? Primero, la armonía requiere paciencia. La armonía requiere paciencia. Dígalo conmigo. La armonía requiere paciencia. La palabra que el apóstol Pablo usa aquí significa paciencia continua. ¿Qué clase de paciencia? Continua. La paciencia es algo que no se nos puede agotar. ¿Ha usted alguna vez escuchado a alguien decir, vete de aquí porque se me está agotando la paciencia? Pues permítame decirle que usted y yo, como creyentes en Jesucristo, que tienen la mente de Cristo, no nos podemos dar el lujo de expresarnos de esa manera. La paciencia es algo que no se nos debe acabar, de la misma manera que no se le acaba a Cristo. Cristo es paciente. ¿Cómo es Cristo? Paciente. La paciencia es la característica de alguien que no se disuade, que no se desilusiona, que no se desvía de su propósito intencional, incluso frente a las peores pruebas y el sufrimiento más difícil. ¿Cómo seremos probados y cómo sufriremos cuando queremos cumplir con la gran comisión? No podemos ni siquiera usted y yo imaginarlo, pero seremos probados y sufriremos. Y esas pruebas y ese sufrimiento tratarán de robarnos ese enfoque que cada uno de nosotros debemos de tener en la gran comisión. ¿En qué debemos de estar enfocados? En la gran comisión. Tener una mentalidad única para la gran comisión es difícil. ¿Cómo es tener una mentalidad única para la gran comisión? Es difícil, pero no es imposible. Es difícil para nosotros que somos empujados en muchas direcciones diferentes. ¿Cómo mantenemos la gran comisión en primer lugar en nuestras vidas cuando las necesidades de los demás, las expectativas de nuestra comunidad y nuestro propio corazón claman por otras cosas? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debemos de ser capaces de responder de una manera individual. Y si hay algo que te ayudará a responder cómo mantener la gran comisión en primer lugar en tu vida, será el estudio de las Escrituras y la oración. En segundo lugar, ¿qué requiere que nosotros podamos mantener el enfoque en la gran comisión? ¿Qué requiere que nosotros podamos estar en armonía para cumplir con la gran comisión? Requiere ánimo. ¿Qué requiere? Requiere ánimo. Pablo, escuche bien, Pablo no nos dice que tenemos que sacar ánimo desde dentro de nosotros mismos. No, eso no es lo que Pablo nos dice. Escuche bien, lea bien el versículo que tiene usted ahí delante de sus ojos. Que Dios, ¿quién? Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo. Que Dios que da esa paciencia y ese ánimo. Es Dios, es el Dios quien le va a proveer a usted de paciencia. La paciencia vendrá de Dios
y el ánimo fluirá de Dios. ¿De quién vendrá la paciencia y el ánimo? De Dios. ¿Cómo es que usted será llenado de paciencia y de ánimo por el Dios de la paciencia y el Dios del ánimo? Dios, mi querido hermano, mi querida hermana, pondrá en usted y pondrá en cada uno de nosotros el deseo de acercarnos a Él. ¿Qué pondrá en cada uno de nosotros? El deseo de acercarnos a Él. Él lo pone en usted y lo pone en mí cada día. ¿Con qué frecuencia? Cada día. Él promete, mi querido amigo, mi querido hermano y hermana, estar con nosotros. ¿Qué promete Él? Estar con nosotros. El Dios de la paciencia y el Dios del ánimo promete estar con nosotros. Y por último, tenemos que para nosotros poder mantenernos enfocados en la gran comisión y mantener la armonía, se requiere de oración. La armonía requiere oración. ¿Qué requiere la armonía? Oración. Fíjese bien cómo comienza el apóstol Pablo ahí en el versículo 5. Que Dios. ¿Cómo comienza Pablo? Que Dios. El apóstol Pablo, mis queridos hermanos y hermanas, está orando. ¿Qué está haciendo Pablo? Él está orando a Dios por estos hombres que forman parte de una iglesia local. Pablo está orando por los creyentes en la iglesia de Roma. Esto es algo que usted y yo debemos de hacer. Esto es algo que usted y yo debemos de copiar, si no lo hemos estado haciendo. Si lo habíamos estado haciendo, cobremos ánimo y renovemos ese compromiso de orar los unos por los otros. Y al hacerlo, Pablo les está mostrando a estos creyentes cómo ver esto, mantener la armonía, cómo ver esto logrado a través de ellos. La armonía es posible a través de la oración. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos acerca de la gran cosecha que les esperaba, leemos de ello en Mateo capítulo 9, y también leemos de ello en Lucas capítulo 10. Jesús no dijo así: la mies es mucha y los obreros poco, así que id. Él dijo: la cosecha es abundante y los trabajadores son pocos, así que oren. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Orar. Usted y yo debemos, mis queridos hermanos y hermanas, de hacer de la oración una prioridad simultáneamente al hacer de la gran comisión una prioridad en nuestras vidas. ¿Saben? Esa es la única manera, mis queridos amigos y hermanos, como podremos ir, y no solamente podremos ir, podremos dar, y no solamente podremos dar, sino que podremos orar de la manera como el apóstol Pablo nos enseña en que debemos de orar los unos por los otros. En esto creemos como cristianos evangélicos, como bautistas, como miembros no solamente de una iglesia local, sino que de una asociación de iglesias, de una convención estatal y de una convención de iglesias bautistas nacional. Creemos en que debemos de trabajar juntos. Quiero invitarle a que en este momento cierre sus ojos. Vamos a tener un momento de oración. Ojos cerrados, rostro inclinado.